El coronavirus en el mundo y cómo cada uno de los estados, los gobiernos termina tratando de intervenir en esas situaciones y cómo son dispares los resultados que muchas veces se dan. Bueno, ya estamos con Itaí Hackman, ustedes lo conocen, es economista, diputado nacional. Itaí, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué pasó ayer en el Congreso, en esta comisión de seguimiento de la deuda y puntualmente qué pasó también con el informe del Banco Central, la fuga de capitales? Digo, ¿qué ocurre con eso? Bueno, ayer pasó algo muy importante, Sí. que es que pudimos, por mayoría, aprobar un requerimiento al Banco Central para ampliar ese informe. Ese informe que salió hace aproximadamente 10 días, Sí, otras 2 así semanas, es muy importante porque empezamos a echar a luz sobre lo que pasó en Argentina en los últimos 4 años. Sobre la deuda hemos hablado mucho, todos sabemos que la Argentina tiene un gran problema por un sobreendeudamiento. Hasta el expresidente de la Nación reconoció que tomaron deuda de manera descontrolada y ahora tenemos un gobierno que está tratando de renegociar para convertir sustentable. Pero la otra parte de la historia, que es no cuántos dólares tomamos prestados, Sí. sino para qué se usaron esos dólares, hemos hablado menos. Porque nos endeudamos mucho, pero si esos dólares se hubieran usado para inversiones productivas, inversiones con algún fin social importante, al menos si lo hubieran dejado en el Banco Central durmiendo la siesta, hoy sería otra la situación en la Argentina. La realidad es que vos mirás las divisas, los dólares, Sí. los capitales que salieron de la economía argentina en los últimos 4 años y la correlación con el endeudamiento es casi perfecta. Es decir, los dólares que entraron por una ventanilla salieron por la otra. Entonces queremos conocer con detalle quiénes son los sectores que fugaron los capitales en la Argentina, cómo fue esa operatoria y si hubo una política por parte del Banco Central para favorecer este proceso, porque esto es un problema estructural de la economía argentina, la salida de capitales, algo que le sucedió a todos los gobiernos. Sí, le está sucediendo ahora a Brasil, por ejemplo. Claro, pero acá parece haber habido una política para alentarlo. La Argentina hizo algo que en ningún país del mundo hoy existe, que es regulaciones cero Sí. sobre los movimientos de capitales y la compra y venta de divisas. Sí. Uno puede discutir cuán restrictivo o cuán flexible tiene que ser el control de los movimientos de capitales y puede haber distintas miradas, pero cero, regulación cero no hay en ningún país del mundo. Y eso pasó en la Argentina y da que sospechar porque realmente parecía que el gobierno o el Banco Central estaba alentando que los capitales se vayan de la Argentina. Bueno, hay quienes discuten, y yo puedo llegar a entender que en algún punto no era ilegal comprar dólares y depositarlos en el exterior. Probablemente eso sea así, digo, de hecho era así, digamos, no era ilegal hacerlo, no había topes como vos decís, pero también lo que muchas veces se discute, se dice, bueno, se estaba pagando deuda vieja, deuda que había sido emitida en años previos. Claro, lo que no está en discusión, y me parece que obviamente amerita, es justamente esto, cómo se administraban los dólares que ingresaban en la Argentina, y eso prácticamente no está en discusión hoy. Y aparte, más allá de la discusión sobre la cuestión penal, Sí. digamos, si hubo delito o no hubo delito, lo que es seguro es que el impacto económico y social que esto tuvo en la sociedad argentina fue brutal, digamos. Entonces, es de interés Por supuesto. de la sociedad Y argentina. bueno, porque hay un montón de privaciones hoy que, bueno, de hecho, el colchón social hoy para enfrentar el coronavirus es mucho más bajo que el que podríamos ¿Y tener. cómo estaría la situación en la Argentina si tuviéramos esos 86.000 millones de dólares o una parte importante Sí. de eso en la Argentina? Un dato, una aclaración importante que hay que hacer. Sí. Nosotros cuando hablamos de la fuga, nos interesa, y esto lo pedimos hacia el Banco Central, no el pequeño ahorrista que compró, porque eso es la Argentina, una parte importante Sí. de la sociedad argentina, compra dólares, si le sobra algo, un ahorro, lo pasa a dólares. No estamos hablando de eso, estamos hablando de los grandes fugadores. Si vos tomás solamente el 1% de los individuos y las empresas que más dólares compraron en la Argentina Sí. en los últimos años, según el informe del Banco Central, El 1% de las personas y de las empresas Bien. que más dólares compraron, dejamos al 99% Sí. de las empresas y las personas afuera, solo el 1%, tenés 57.000 millones de dólares. Es decir, el nivel de concentración en la salida de capitales es terrible. es brutal. Entonces, no estamos hablando... 50, perdón que Sí. digo, de la costumbre esta de reforzar las cifras, porque la verdad que a veces uno no tiene magnitud. 57.000 millones de dólares. Sí, te doy el detalle. 57.000 millones Individuos, el 1% de los individuos que más compraron, 16.000 millones de dólares. El 1% de las empresas que más Sí. compraron,
41.000 millones de dólares. Bueno, a ver, las reservas del Banco Central hoy están por encima de los 40.000, es decir, más que las reservas que tiene hoy la Argentina. Exacto. Solamente el 1% de individuos y empresas que más dólares compraron en los últimos 4 años. Necesitamos que una parte de esa riqueza, que eso es riqueza de la Argentina, que vuelva al país. Que vuelva. ¿Cómo estaría la situación para enfrentar el pago de la deuda externa o para reactivar la economía argentina si esos recursos estuvieran en el país? Entonces, lo que se hizo en la Argentina es muy grave. El pueblo argentino tiene derecho a saber cómo fue ese proceso. Y además, Julián, tenemos que pensar cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar nunca más. Porque cuando nosotros decíamos el nunca más a los procesos de sobreendeudamiento y fuga de capitales, bueno, evidentemente habrá que modificar algunas normativas. Tiene que pasar por el Congreso, pero a veces, ni siquiera eso a veces es una... Bueno, obviamente que es una garantía en términos republicanos, pero digo, qué sé yo, se han aprobado cosas que conspiraron contra la gente, a veces en el Congreso también. Pero imaginemos el mejor escenario posible, que el gobierno logre un acuerdo con los acreedores, se resuelve, digamos, o por lo menos se encamina el problema de la deuda, logramos reactivar la economía argentina después del desastre que estamos viviendo, y dentro de 4, 8, 12 años viene un gobierno y en 4 años pone patas para arriba a la Argentina, endeuda al país y avala esta fuga de capitales. Y entonces cada 10 años estamos cayendo en crisis. No podemos darnos el lujo de que esto siga pasando. ¿Y cómo relacionás esto, que me estás contando, que obviamente es urgente y es importante, con la situación social en este momento, los recursos que tiene el gobierno para atender justamente las necesidades y las críticas que muchas veces se cruzan en la esfera pública, ¿no? Obviamente la situación es muy delicada. Recién en el informe igual, la realidad es que uno mira lo que pasa en otros países, incluso países vecinos, y la verdad es que con todos los problemas y errores que puede haber en la Argentina, la realidad es que uno siente que estamos haciendo las cosas bien, digamos. Pero, a ver, claro, porque en otros países hubo una cuestión de negligencia, no en todos, pero por supuesto donde hubo muchas muertes. Ahora, en la Argentina lo que tenemos la particularidad es que hay bolsones de pobreza muy importantes. Sí, igual déjame decirte que en esos países donde están viviendo una crisis humanitaria tremenda, que cuentan de decenas de miles los muertos, el impacto también social y económico, eso va a ser brutal. Esta idea de privilegiamos la economía y no la salud, es una mentira. ¿No crees en esa disyuntiva entre economía y salud? Pero fíjate cómo está la economía de Brasil, cómo está la economía de Estados Unidos, cómo se disparó el desempleo. Es decir, los gobiernos que supuestamente quisieron cuidar la economía, igual la terminan destruyendo. Estuvo muy bien el presidente cuando dijo, la crisis la provoca la pandemia, no la cuarentena. En los países que hay cuarentena y en los países que no hay cuarentena, la crisis existe igual. Y es más, estoy convencido de que los países que no cuidaron la salud, que no cuidaron la vida de la gente, no solamente van a tener sobre sus espaldas una tragedia humanitaria, sino que además van a tener más dificultades para reactivar sus economías, no tengo duda. La situación social en Argentina es muy delicada y nosotros necesitamos, el Estado está haciendo un gran esfuerzo, un esfuerzo fiscal muy importante, con transferencias directas a las familias, con transferencias directas a las empresas. No alcanzan los recursos, no alcanza con el esfuerzo que hace el Estado. Por eso, y esto también es una cuestión que vamos a tratar en el Congreso, espero en las próximas semanas, además del esfuerzo que hace el Estado, tenemos que decir, bueno, los sectores que tienen alta riqueza acumulada, más allá del cruce que podríamos hacer para ver si algunos de esos también son parte de los jugadores de los cuales hablábamos recién, pero es probable. No lo sabemos. Pueden hacer un aporte también, deben hacer un aporte. O sea, nosotros no podemos permitir que semejante crisis recaiga solamente en un sector de la sociedad argentina. Bueno, hoy hubo una reunión en el Ministerio de Economía, estuvo Martín Guzmán, estaba también el Gabinete Económico, y por lo menos por la información que yo tengo, se trató el tema del presupuesto 2021, del proyecto de ley, que va a ser enviado en septiembre recién, pero ya se empezó a discutir ahora, y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué se empezó a discutir tan temprano? Bueno, primero porque la Argentina no tiene presupuesto este año y prorrogó el del año pasado, pero en segunda instancia, y más importante, porque viene una reforma tributaria, y porque esa reforma tributaria, me decían, lo que va a hacer es ponerle un elemento de progresividad, es decir, paga más aquel que más tiene, paga menos aquel que menos tiene, punto, digamos. Eso es lo que se está trabajando en este momento. Esto es muy importante, Julián, muy importante. Te diría, cuando lo dijo el presidente hace 2 días atrás y el ministro de Economía, Guzmán, es muy importante, imagínate, esto primero es una deuda pendiente, ¿hace cuánto que venimos hablando en Argentina de que hay que hacer una reforma tributaria, que tenemos un sistema muy regresivo? Claro. Y porque se paga el consumo, por ejemplo. Exacto, digamos. El consumo, el trabajo, la producción y muy poco la riqueza acumulada. Que en la Argentina los ricos pagan pocos impuestos,
lo opinó hace pocos meses atrás Angela Merkel, ¿no? Digo, no es una opinión de un militante del Frente de Todos, que es, digamos, a cual nadie podría acusar, que yo sepa, Pero sin embargo se hace como Vox Populi esto de que hay presión impositiva en la Argentina. Esto es, yo creo, una opinión, que hay sectores de la sociedad que sí tienen presión impositiva. Claro. Y que quizás una parte de la responsabilidad de esa presión impositiva es que los sectores de ingresos más altos no tributan tanto, ¿es así? Exacto. De hecho, a ver, para bajarle los impuestos que paga una pyme, para bajarle los impuestos, bueno, seguramente va a haber que cargar más a otros sectores. La discusión no es, a veces la discusión se plantea en términos de, bueno, hay que bajar o subir los impuestos. Como una máxima. Sí, bueno, está planteado en todos lados. Bueno, pero ¿cuáles? Por ahí hay que bajar algunos y hay que subir otros. No es bajar o subir. Entonces, a lo mejor algunos impuestos hay que subir porque pagan poco. Por ejemplo, los sectores de altos ingresos, altísimos ingresos. La parte patrimonial, ¿no? La parte patrimonial en Argentina. La parte patrimonial en Argentina prácticamente no hay impuesto a la herencia. Y otros impuestos hay que bajarlos. Y efectivamente hay que bajarlos para que las pymes, por ejemplo, tengan menos carga tributaria. Sí. Entonces, ojalá, mira, que en la Argentina podamos avanzar en una discusión de esta naturaleza. Quizás hace 6 meses nos parecía imposible. Y hay cosas que nos generó esta pandemia, yo creo que de esta crisis que estamos viviendo, que también presentan oportunidades. Porque uno y sus circunstancias. Bueno, las circunstancias nos empujaron de pronto, frente a la necesidad, frente a este contexto, a decir, bueno, ¿por qué no discutimos una reforma tributaria en la Argentina? Yo creo que eso, la verdad, sería un paso muy importante, no solamente para reconstruir la economía después de esta crisis brutal que estamos viviendo, para construir una sociedad más justa y más igualitaria, que es el objetivo, ¿no? En definitiva, me parece que ojalá realmente esto pueda ser un debate, que la sociedad argentina podamos hacer un aprendizaje. Nos quisieron vender durante muchos años que acá el problema en la Argentina era que había un sector pequeño, supuestamente, que se esforzaba, laburaba, pagaba impuestos para sostener un Estado monstruoso que subsidiaba a gente que cobra un plan y no labura. Que no trabaja. Bueno, no, en realidad la Argentina es al revés. Tenemos un sector muy pequeño que fuga capitales, que acumula riquezas y no paga impuestos, que deforesta el medio ambiente, y esas prácticas son las que nos impiden construir un país más parecido al que queremos. Bueno, tenemos que cambiar eso y creo que estamos en aprovechar este contexto para hacerlo. Gracias, Itaí. A vos, Julián. Muy amable, muchísimas gracias. Un abrazo.